pandemia del COVID-19 ha generado cambios drásticos en todo el mundo. Si usted es de los que le ha tocado crear un espacio de trabajo en su casa, se ha quejado por la velocidad del internet, por el ruido de sus vecinos o familia, tranquilo, usted no está solo. Desde que se crearon las medidas que contrarrestan la propagación del COVID-19, las empresas han tenido que adaptarse a las indicaciones del gobierno, buscando alternativas a las indicaciones para no frenar el trabajo. Por eso se ha optado por la modalidad de trabajo en casa. El teletrabajo, que hasta entonces era poco aceptado por el mundo empresarial en Colombia y en muchas partes del mundo, pasó a ser la única opción para mantener la continuidad operacional en la mayoría de las industrias. La transición hacia el teletrabajo no es fácil. Sin embargo, con las herramientas adecuadas, es una posibilidad que a futuro se puede considerar. Desde marzo los colombianos han tenido que estar trabajando desde sus casas. Han pasado ya casi 8 meses desde que empezó la cuarentena estricta en Colombia. Según datos del MINTIC, antes de la pandemia existían cerca de 122.000 teletrabajadores. Ahora, según datos de Fasecolda, existen entre 2 y 3 millones de colombianos que han sido conducidos a trabajar desde sus casas a causa de la pandemia. Entrevistamos 3 personas para hablar sobre su experiencia en el teletrabajo. Las primeras personas son Brenda Cubillos y Kevin Muñoz. Ambos trabajan en Melexa, empresa dedicada a las soluciones eléctricas integrales, y la tercera persona es Michael Quintero y trabaja en RIX International, empresa dedicada a la protección de datos, prevención de fraude, cumplimiento normativo y validación de terceros. Inicialmente, pues la pandemia comenzó, digamos que el primer caso de la pandemia llegó aquí a inicios de marzo, eh, pues por temas laborales, por temas de gestión, de archivos y de los procesos técnicos de los computadores. Nosotros tuvimos que migrar hacia las casas más o menos a mediados, casi que a finales del mes de marzo. Y desde estos días estoy trabajando desde aquí, desde la casa. Cuando empezó todo ese problema en cuanto a la pandemia y del COVID, en la empresa se habló una semana antes de que iniciaran todo ese proceso. Ellos lo hicieron antes de que dieran como tal la alerta o decir que todos para sus casas. Antes de que iniciara esa cuarentena, una semana antes nosotros ya nos habían dado la orden desde la empresa que iniciáramos labores en nuestros hogares, cada uno de nuestros hogares. Según unos especialistas en el cuidado de los ojos, explicaron que estudios previos han demostrado que pasar más de 3 horas frente a la computadora genera dolor en la parte baja de la espalda, dolor de cabeza, estrés psicosocial y malestares oculares, siendo estos últimos los más frecuentes y que pueden reducir el desempeño laboral. Mis labores iniciales laboralmente inician de 7 a 7 y media. Es donde yo tengo que estar como tal ya en mi puesto de trabajo laborando. Ya termino labores a las 7 y media, 6 y media, 6, perdón, 5 y media, 6, y ya inician mis labores de la universidad. Es decir, ponle tú, yo estoy en el computador unas más o menos 14, 15 horas diarias. El diferencial ahora es notable en el tiempo que no gasto en el transporte. Digamos, mi día ahorita comienza alrededor de las 7 y media. Me estoy ahorrando entre 1 o 2 horas de transporte, las cuales utilizo después de las 5 y media de mi horario laboral para pues trabajar un poquito porque el trabajo se ha aumentado. Entonces esas horas las utilizo laborando en horas de la noche. Entre las consecuencias de trabajar en un ambiente de aislamiento están un sentimiento de soledad, estrés y ansiedad. Todos estos son elementos que pueden afectar la productividad de cualquiera, por no decir que su salud mental. ¿Cómo se ha visto afectada la relación con ella durante su trabajo en casa? En cuanto a afectación de relación, no ha habido ninguna. ¿Por qué? Pues adicional a que tengo buena relación con la mamá, este medio en este momento, como yo me encuentro trabajando desde casa, me queda más factible poder hacerle videollamada. Entonces estoy en constante comunicación con ella. Entonces a cada momento yo la puedo estar viendo y trabajando. Algo que no se me facilitaba pues físicamente en mi trabajo por lo mismo, porque pues estoy rodeado de mis compañeros y todo eso. Entonces sí es algo complejo uno estar ahí con la niña, pero sí he tenido más comunicación con ella. Actualmente tengo una pareja, pues obviamente el trabajo en casa y todo el tema de la pandemia como que se ha involucrado un poquito en esto, pues uno necesita verse con su pareja. Actualmente yo me dispongo y me dirijo hacia la casa de ella, hacia donde ella vive, a trabajar con ella en el mismo lugar, cuando pues nos podemos ver y queremos vernos.
eh, pues una, dos veces al mes, 2 semanas al mes, de manera cotidiana o ella viene. Sabemos que el teletrabajo también puede tener desventajas, como lo son el sedentarismo, crece y pueden aumentar los problemas físicos como el dolor de espalda, o también puede aumentar el riesgo de no desconectarse y de trabajar más horas de las habituales. Otra desventaja que puede traer el teletrabajo es la reducción de las relaciones interpersonales, que son la base de la sociedad. Uno en la casa le da mucha hambre y pues como tiene la cocina cerca, lo que uno hace es como tiene ahí para comer y acceso a todo, entonces lo que hace uno es comer y más que he estado sentado, por decirlo así, las 15 horas, más de 12 horas sentado y solo coma y sin ningún tipo de ejercicio físico, entonces eso sí me ayudó como tal a aumentar de peso. Y en cuanto emocionalmente, al principio sí fue algo duro porque pues adicional a que soy una persona muy sociable, y que las personas son socialmente adaptativas en el sentido de que necesitan estar, bueno, no muchas, necesitan estar acompañadas de personas o relacionarse con las personas, pues sí afectó bastante. Pero ya he sido un poco más resiliente con todo eso y ya me he adaptado. En el país hay 6 millones de personas laborando desde casa, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio del Trabajo. Muchos de ellos volverán a las oficinas una vez termine la pandemia por el COVID-19, pero en otros casos seguramente se implementará el teletrabajo, modalidad que, según empresarios y analistas, tomará fuerza de ahora en adelante. Por ahora, mientras siga la pandemia, las empresas que han abierto sus puertas para sus empleados conservan las normas de distanciamiento social. Como se sabe, los expertos recomiendan el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla para cuidar la salud y evitar propagar el virus. El único mantra efectivo antes de que haya una vacuna y las empresas puedan reescribir esa nueva realidad con sus empleados.